¿Papá te ama o te amaba? Si es que ya no está entre nosotros. ¿Tu mamá te ama o te amaba? ¿Cómo lo sabes? ¿Ah? Acciones. ¿Amas tú a tus hijos? ¿O a tu esposo o esposa? ¿Cómo saben ellos que los amas? Acciones, hechos. Hay una definitiva relación entre el amor, que es algo interno, algo que llevamos dentro de nosotros, y la acción, algo externo. Y es justamente en la acción donde se ve materializado el amor en el corazón. Esta es una idea, un principio que encontramos muchas veces en las Escrituras, pero también se puede llegar a la misma conclusión, en cierta manera, por la experiencia propia. No hay que ser un cristiano para saber que si un esposo golpea a su esposa, pues no la ama. No hay que ser cristiano para llegar a esa conclusión. Ese asunto de más te pego, más te quiero, eso no existe. Las acciones demuestran el amor que se tiene. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Amas tú a Dios? ¿Cómo sabes que amas a Dios? ¿Por qué puedes decir que amas a Dios? Hoy vamos a estar examinando la relación que hay entre el amor y la acción en este pasaje y cómo nosotros debemos examinarnos a la luz de las Escrituras para saber si de verdad amamos al Señor. La semana pasada iniciamos este capítulo 6 de Miqueas y vimos que es el tercer discurso que hace el profeta. Dios manda llamar a los montes, ¿se acuerda el mensaje de la semana pasada? Manda llamar a los montes para que sirvan de testigos contra Israel. Porque a lo largo de los siglos, los montes, por decirlo así, habían atestiguado la bondad del Señor hacia su pueblo. Cómo el Señor había sido misericordioso una y otra vez hacia Israel, pero cómo le había contestado Israel a esa fidelidad. Con infidelidad. Pero a pesar de esto, el Señor siempre se mostró misericordioso. Y vimos esta palabra que fue muy importante en el mensaje de la semana pasada. ¿Alguien se acuerda esta palabra? Amor misericordioso, bondadoso, fiel, leal. Gesed, exactamente. Esta palabra hebrea que es Gesed, que manifiesta eso, un amor que se muestra cuando la otra persona no lo merece. Un amor de dos personas que tienen una relación, pero que cuando uno de ellos falla, el otro, en lugar de abandonarlo, en lugar de dejarlo, en lugar de rechazarlo, le brinda una oportunidad, lo acerca, le tiene misericordia. Y ese es el amor que Dios ha tenido hacia su pueblo. Pero no es el amor que el pueblo ha manifestado hacia el Señor. Hoy vamos a ver cuán perdido andaba el pueblo en lo que ellos pensaban que era su amor hacia el Señor. Así que comencemos viendo nuestro pasaje. Vamos como siempre a recorrerlo todo. Después de manifestar la fidelidad de Dios hacia el pueblo, el Señor se pone a examinar al corazón del pueblo, y es el Señor mismo quien va a seguir hablando a lo largo de todos estos versículos, pero a partir del versículo 6, el Señor está hablando como si fuese el pueblo hablando. El Señor va a mostrarnos, Él que conoce perfectamente lo que hay en lo profundo de los corazones, Él va a mostrarnos qué es lo que hay en el corazón del pueblo. Comenzamos leyendo versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Aquí el que está hablando no es en sí el pueblo, es nuevamente el Señor que conoce la actitud del pueblo y está sacando a luz el corazón verdadero del pueblo.
El pueblo sabía que tenía que presentarse delante del Señor. En la ley del Señor, el Señor había instituido que 3 veces al año todo varón del pueblo de Israel tenía que viajar desde donde viviera, tenía que viajar hacia donde estuviera el tabernáculo o más adelante el templo en Jerusalén, para presentarse delante de Dios en las 3 fiestas que había. Y tenía que llevar una ofrenda al Señor. Eso lo encontramos en Deuteronomio 16:16, donde dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar en que él escogiere. La fiesta solemne de los panes sin levadura, la fiesta solemne de las semanas y la fiesta solemne de los tabernáculos. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Moisés está regulando las 3 fiestas anuales. La primera, la de los panes sin levadura, era la que festejaba la Pascua, el Éxodo, la salida de Israel de Egipto. Cómo el Señor con mano poderosa los había sacado de aquel lugar. Luego estaba la fiesta de las semanas, el Pentecostés, que se celebraba 7 semanas después de la Pascua. Y conmemoraba la entrega de la ley en el monte Sinaí. Y también coincidía con el tiempo de la cosecha. Por tanto, era una fiesta también para agradecerle a Dios por todos los alimentos que se habían podido cosechar en aquel año. Finalmente estaba la fiesta de los tabernáculos, donde Israel hacía un tipo de tienditas y dormía allí algunos días, recordando el tiempo que el pueblo caminó por el desierto sin un lugar fijo, pero que el Señor siempre los había sostenido. Cada una de estas fiestas estaba diseñada para hacer recordar al pueblo una cosa: que el Señor es fiel, que el Señor ha amado a su pueblo, que el Señor lo había liberado de Egipto, que el Señor había hecho con ellos un pacto entregándole la ley, que el Señor los había sustentado y los sostenía hasta en cada día. Y en respuesta a este fiel amor, el pueblo tenía que ir al tabernáculo y ofrecer a Dios un sacrificio. En la Pascua, sabemos, se ofrecía el cordero. En el Pentecostés se ofrecían nueva harina de la cosecha de trigo y sacrificios animales como ofrendas de paz, holocaustos y también ofrendas de cereales. En la fiesta de los tabernáculos se ofrecían becerros, carneros, corderos, además de granos y de libación, que era aceite. La ley, por tanto, demandaba que durante estas fiestas los varones viajaran al lugar donde el Señor había escogido y ofrecieran estas cosas en reconocimiento a la fidelidad, al gesed del Señor. El problema está, amado hermano, en que de forma general el pueblo comenzó a apoyarse más en el ritual, en la parte externa de lo que tenían que hacer, antes que en el corazón. Ya no interesaba tanto con qué corazón se presentaban delante de Dios. Lo más importante era el hacerlo. Y la religión del pueblo comenzó a centrarse en actos externos, donde bastaba el hacer sin la necesidad de tener un corazón correcto. Yo te pongo esto a las hermanas que están acá. Imagínate que tu esposo, tu novio o alguna persona querida viene y te dice, viene con un ramo de flores y te dice, toma ya de una vez para que no digas que nunca te doy flores. ¿Cómo recibirías tú ese ramo de flores? Sí, te dio flores, pero ¿era la actitud correcta? No, definitivamente no. Ese no es el corazón correcto para darle un regalo a tu esposa. Y por más que trajeran
miles de becerros, de carneros, por más que el pueblo acumulara un océano de aceite que se pudiera presentar delante de Dios, esas cosas no le estaban siendo agradables al Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo lo estaba haciendo con un corazón desagradecido. Lo estaba haciendo simplemente por cumplir lo que tenía que hacer. Como veremos un poco más adelante, el pueblo estaba con una mano llevando el becerro para sacrificar, pero con la otra mano estaba estafando a su prójimo. Pero luego entonces se pregunta el pueblo, ¿con qué me presentaré delante del Señor? ¿Qué debo llevarle? Seguro que un becerro de 1 año, que era lo que pedía la ley. Para el holocausto eso va a ser suficiente. Pero quizás debería llevarle no un becerro. ¿Qué tal 10,000 carneros? ¿Qué tal si no le llevo un poco de aceite? Sino que le voy a llevar 10,000 arroyos de aceite. ¿Notas en lo que está centrado el pueblo? En la apariencia, en lo externo simplemente. Pero el pueblo va mucho más que esto. Mira el versículo 7 a la mitad. Lo que llega a pensar el pueblo. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. En otras palabras, ¿qué estaba considerando hacer el pueblo acá? Matar a su hijo primogénito como una ofrenda a Dios para el perdón de sus pecados. Creo que a cualquier padre esto le horroriza. ¿Ve? Amado hermano, es espeluznante cuando vemos las noticias. Cuando, por ejemplo, cuando matan a un niño es horrible. Pero es peor aún cuando el que ha tomado la vida es uno de sus padres. Es horrible pensar que la persona que más lo tendría que proteger sea el que termine matándolo. Esta pregunta que se hace el pueblo a sí mismo, ofreceré a mi primogénito por mi rebelión, muestra 2 cosas. Por un lado, muestra su disposición de ofrecer lo que para ellos sería más valioso, pero, a final de cuentas, estaban dispuestos a ofrecer hasta su hijo, pero no estaban dispuestos a ofrecer lo que Dios demandaba de ellos. Dios no demandaba de ellos su hijo. ¿Qué Dios demandaba de ellos? Su corazón, que va en obediencia. Era eso lo que el Señor quería de ellos. Ellos estaban dispuestos hasta entregar a su hijo, pero no querían entregar su corazón. Pero por el otro lado, esto que está pensando el pueblo es terriblemente grave, porque el sacrificio de un niño, de un padre sacrificando a su hijo, era una abominación que el Señor ya le había dicho al pueblo de Israel que nunca tenían que tratar de hacer, porque era algo que se practicaba en otras naciones del área. Si tú hubieras vivido en aquel tiempo, en aquel lugar, no sería raro de encontrar personas que quemaban a sus hijos para ofrecerlo a sus dioses. Deuteronomio 12, el Señor advierte diciendo, cuando Jehová, tu Dios, haya destruido delante de ti a las naciones donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera en que ellos servían, de la manera que servían a aquellas naciones a sus dioses, yo también serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses.
Así que estas personas, solamente con querer o considerar sacrificar a sus hijos, en lugar de serle algo agradable a Dios, ¿qué le causaba en el corazón de Dios? Repulsión, rechazo, abominación, es algo repugnante. Pero acá el pueblo lo está considerando hacer, con tal de agradarle al Señor. Así que el Señor, una vez más, misericordioso como es, muestra al pueblo lo que Él sí quiere. Versículo 8, uno de los textos más conocidos del Antiguo Testamento y que tú harías muy bien en memorizar. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide el Señor del hombre? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta información no era nueva. Ya el Señor le había dicho a su pueblo, por ejemplo en Deuteronomio 10, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames, lo sirvas, que guardes los mandamientos, circuncidad el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor estaba repitiendo algo que ya el pueblo sabía, pero que se le había olvidado. ¿Tú te has dado cuenta de la necesidad que tenemos como seres humanos de estarnos recordando constantemente las cosas porque tendemos a olvidarlas? Creo que cualquiera que ha criado un hijo sabe esto. ¿Cuántas veces le tienes que decir a tu hijo que no haga algo o que haga algo? Una sola vez, pastor, porque la primera y nunca más se le olvidó. La labor del padre, ¿cuál es? Estar allí, recordando. Pues el Señor está haciendo lo mismo con su pueblo. El Señor, ¿qué pide de ti? Amar justicia, hacer misericordia y humillarte ante Jehová tu Dios. Hacer justicia, eso significa actuar de acuerdo a ley. Significa no ser injusto hacia otra persona. Más adelante vamos a ver cómo el pueblo estaba mostrando esa injusticia hacia los demás. En segundo lugar, amar misericordia. Y aquí se utiliza la palabra que vimos la semana pasada, Hesed. Tú tienes que tener Hesed, es lo que dice el Señor. Es este tipo de amor fiel, que es como el de Dios, que se manifiesta especialmente cuando la otra persona no lo merece. Cuando tú le haces el bien al que te ha hecho el mal. Y finalmente, humillarte ante tu Dios, que es la evidencia verdadera de la fe. Recordemos que la caída de Adán y Eva fue justamente lo contrario a humillarse ante Dios. Ellos quisieron ponerse en el lugar de Dios, en soberbia, y desde entonces, por naturaleza, nosotros los seres humanos no nos gusta, no queremos doblar nuestra rodilla ante Dios. Pero el Señor pide humildad. Es interesante comparar el versículo 6 y 7, lo que el pueblo quiere hacer, versus lo que pide el Señor en el versículo 8. Ellos estaban dispuestos a hacer grandes sacrificios, pero no estaban entregando lo que el Señor quería. Todo lo contrario, el comportamiento del pueblo era impío. Y ahora vamos a ver la denuncia que hace el Señor directamente sobre el pecado del pueblo. Versículo 9, continúa diciendo: la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo, ¿y quién lo establece?
¿Qué es lo que está clamando en medio de la ciudad? La voz de Jehová es la que está clamando en medio de la ciudad. Ahora, esta voz, ¿en voz de quién estaba? Del mismo Miqueas. Era Miqueas el profeta que en ese momento estaba llamando al pueblo a que se arrepintieran, a que volvieran al Señor. Era Dios clamando a través del profeta para que el pueblo se pudiera volver al Señor. Los demás profetas, los falsos profetas, ya lo habíamos visto en semanas anteriores, ¿qué era lo que le decían al pueblo? No va a venir nada malo. No nos va a venir mal, todo va a estar bien, porque el Señor está con su pueblo. Pero ellos, el pueblo, comenzaron a hacer oídos sordos a lo que el profeta decía. Y el profeta dice, esto no es sabio, es sabio temer su nombre. Cuando llega la advertencia del Señor, la necedad es dar la espalda a ese mensaje. La sabiduría sería escuchar la exhortación del Señor. Es sabio temer el nombre del Señor. Es sabio tomarse en cuenta sus advertencias. Es sabio ponerse a escuchar la voluntad del Señor. En ese momento, la sabiduría consistía en prestar atención al llamado que hacía el Señor, que el castigo estaba cerca por el pecado del pueblo. Y considerar también considerar quién es el que prometió ese castigo. Alguno de ustedes en algún momento me contó una historia que me llamó mucho la atención. Me cuenta que iba manejando en el carro y justamente iba por la avenida Argentina. Y cuando eso iba caminando, iba avanzando, y cuando eso de un momento a otro vio a un policía que le está diciendo que se estacione, pero lo vio ya de último momento y esta persona siguió todavía de frente y se asustó, porque si un policía de tránsito te pide que te estaciones, ¿qué tienes que hacer? Estacionarte. Si no lo haces, ahí te puedes comenzar a meter en graves problemas. Así que esta persona se asustó cuando ya había avanzado un poco y dijo, uy, no le hice caso al policía. Cuando vuelve a ver por el retrovisor y no era un policía, era un jalador de esos que meten carros a los restaurantes para que entren a comer, pero estaba vestido muy parecido del policía. No es lo mismo desobedecer al jalador que desobedecer al policía. En este caso, no es lo mismo desobedecer a cualquier otra persona que el pueblo estuviera desobedeciendo a Miqueas. Porque el mensaje que estaba dando Miqueas no era de Miqueas. El mensaje que estaba dando Miqueas, ¿de quién venía? De Dios. Y el pueblo tenía que escuchar a Miqueas, no porque fuera Miqueas, sino porque era la voz de Dios, era el mensaje de Dios. Y desobedecer en ese sentido de Miqueas, de no arrepentirse, de no volverse al Señor, de abandonar el pecado, si no lo hacían, lo que estaban haciendo era no tomar en cuenta a Dios y al castigo que Él establece. Así que el Señor va más a mostrar las pruebas que Él tiene contra su pueblo. Versículos 10 al 12. Dice, ¿hay aún en la casa del impío tesoros de impiedad? ¿Qué hay en la casa del impío? Tesoros de impiedad. ¿Qué significará eso? Cosas compradas de mala manera, de una manera fraudulenta, de una manera injusta. No sé, quizás ponte a pensar, es como los Rolex, ¿no es cierto? Como los famosos Rolex de la presidente Dina, que se le está acusando de este asunto. Bueno, se le está acusando de que esos Rolex son mal habidos. ¿Tú sabes lo que cuesta un Rolex? Son mucho más baratos que el reloj Casio que podemos tener ahí en la casa.
O peor aún, de ese relojito chino que cuestan 5 por 2 soles, ¿no es cierto? ¿Ah? En la casa de los ricos lo que había eran tesoros, pero ¿cómo habían conseguido esos tesoros? Con impiedad. Y medida escasa, que es detestable, medida escasa habla de cuando se le sustrae al peso de algo y se le hace pasar por algo. En otras palabras, para ponerlo en términos actuales, por ejemplo, cuando se venden kilos de 900 gramos. Exactamente, te están robando en la cantidad. O te están diciendo o te están cobrando de más cuando debió haber sido menos. Ese tipo de estafas. Versículo 11. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. ¿Será, amado hermano, que Dios puede simplemente pasar por alto el que una persona trate de estafar a su prójimo? La respuesta a esto es un no. Dios no puede consentir la estafa. Dios no lo puede consentir. Pero es que todo el mundo lo hace, pastor. A final de cuentas, en el mercado, el que menos. ¿Y qué si todo el mundo lo hace? A final de cuentas es abominación delante de Dios. Versículo 12. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. La Nueva Versión Internacional traduce esta parte. Los ricos de la ciudad son gente violenta. Sus habitantes son gente mentirosa y sus lenguas hablan con engaño. La impiedad que se está mostrando no solamente son balanzas adulteradas, es que también hay violencia, hay mentira, hay engaño. El pueblo está manifestando su falta de corazón al engañar y defraudar a su prójimo. Esta es la razón por la cual no pueden amar la justicia, la misericordia, ni tampoco pueden ser humildes delante de Dios, porque lo único que ama el pueblo es a sí mismo. Es lo único que aman. Tienen codicia en lugar de amor. No es a Dios a quien temen, no es a Dios a quien buscan agradar, sino que buscan agradarse a ellos mismos. Esto explica a la perfección la religiosidad externa y vacía. Nadie puede servir a dos señores, dijo el Señor Jesucristo. O amas a las riquezas o amas a Dios. ¿Cuál era el Dios de estas personas? Las riquezas. Ciertamente no era el Señor. Pero ahí están, tratando de calmar su conciencia, llevándole al Señor no un becerro, 10,000 becerros, no un poco de aceite, 10,000 arroyos de aceite, cuando en realidad, en lugar de agradarle, lo estaban enfureciendo cada vez más. El resto del texto nos muestra el juicio del Señor sobre estas personas, versículo 13. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote y asolándote por tus pecados. Tanto, amado hermano, fue lo que quisieron arrebatarle a los demás sus cosas, haciendo fraude, haciendo engaño, haciendo violencia, que al final el Señor les va a quitar todas esas cosas y las van a perder. Su ruina va a ser tal que el Señor, como lo muestra en el versículo 7, ellos van a terminar siendo flacos. ¿Flacos en qué sentido? Que no tienen ni qué comer. Y eso es lo que se sigue desarrollando en el versículo 14. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Abatimiento es dolor, angustia, sufrimiento. Recogerás,
mas no salvarás, no guardarás, no acumularás para ti. Y lo que salvares, lo que lograres acumular, ¿qué va a hacer el Señor? Lo entregaré yo a la espada. Esta es una forma de decir, lo entregaré a tus enemigos que vienen a invadirte. Sembrarás, mas no segarás. Todos acá sabemos que el primero que come cuando siembra, ¿quién es? El sembrador, ¿no es cierto? Antes de ir a vender sus frutos, bueno, a menos de que regrese todo eso en dinero, pero lo normal en aquel tiempo sería, tú cosechas y antes de llevar tus frutos a vender, te quedas una parte para ti, comes para ti. El Señor está diciendo acá, sembrarás y no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con aceite. Pisarás mosto, mas no beberás el vino. No importa el esfuerzo que hagan estas personas, nada va a servir. Lo van a perder todo. Lo que recojan va a ser entregado a sus opresores. Lo que siembren no lo van a poder recoger. Y lo que recojan no va a ser para ellos. Esa es una figura de ruina total. Es una figura de fracaso absoluto. ¿Y todo por consecuencia de qué? Del pecado. Su fracaso está a la altura de los peores dirigentes de Israel. Versículo 16. Porque los mandamientos de Omri se han guardado. Omri era un rey en Israel, catalogado como uno de los peores reyes que tuvo la nación del norte. Primera de Reyes 16, del 25 en adelante, está su legado. Y escucha lo que dice la palabra de Dios sobre este hombre. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Omri fue un hombre que fomentó en medio del pueblo la idolatría. Él tomó a la fuerza, asesinando a su rival, el reino del norte. Y luego sigue diciendo nuestro texto, y toda la obra de la casa de ¿quién? Versículo 16, de Acab. Y en los consejos de ellos anduvisteis. ¿Quién fue Acab? ¿Alguien se acuerda quién fue Acab? El que guardó el tesoro. No, tú me estás hablando de Acán en Josué. Este es Acab. Ok, exactamente. Es aquel rey que terminó asesinando a un hombre para poder, bueno, con Jezabel hicieron todo un plan. Jezabel era su esposa para poder conseguir la tierra. Justamente Acab es el hijo de Omri. Y sería la parte más baja de todo el reinado de Israel. Si todos los reyes de Israel o muchos reyes de Israel fueron malos, este es el peor de todos, Acab. A tal punto que en 1 Reyes 16 se nos dice que los demás pecados de los otros reyes fueron un juego de niños para él. Fueron algo liviano. Él no consideraba esos pecados como graves, sino los consideraba como algo pequeño. Se esmeró en hacer cosas mucho peores que los demás. Se casó con una mujer pagana, Jezabel. Hizo del estado un lugar de adoración a Baal. Hizo un templo en Samaria para adorar a Acera. Y reedificó Jericó, aquella ciudad que el Señor había prohibido reedificar. Él la reedificó en abierta rebeldía hacia el Señor. Y estos hombres, Omri y Acab, son el ejemplo a seguir del pueblo. Idolatría,
violencia, mentira. Estos reyes están representando a la perfección el corazón del pueblo. Por tanto, no es de extrañar cómo termina el versículo 16. El versículo 16 termina con esta condena. Para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. El pueblo va a tener que enfrentar el juicio de Dios, mientras el Señor pedía un corazón piadoso. El pueblo lo que quería simplemente era presentar sacrificios, pero en el fondo seguir dañando a su prójimo. Ponte a pensar, amado hermano, lo que tiene este texto para decirnos a nosotros el día de hoy. ¿Cómo se manifiesta el verdadero amor a Dios? ¿Cómo sé yo que amo verdaderamente a Dios? ¿Por la cantidad de cosas que yo pueda hacer? No. No se trata de que yo sea el que mejor cante, el que mejor predique, el que mejor ore, el que más, no sé. No se trata de nada de eso. Tú puedes saber cuánto amas a tu prójimo en la medida que tú te despojes de tus egoísmos. El corazón del hombre por naturaleza es egoísta. Hace un momento estábamos hablando con mi esposa sobre una cantante cristiana muy conocida. Y mi esposa me estaba contando el testimonio de esta cantante, que su papá la violaba cuando era niña. Y eso es terrible, comenzando por eso es terrible, es abominable. Y esta niña, cuando era niña, esta cantante, cuando su mamá quedó embarazada, ella comenzó a clamarle a Dios que tuviera una hija y no un hijo, para que el papá ya no la tocara a ella, sino que tocara a la hija. Y puedo entender el corazón tan temeroso y doloroso que puede tener una criatura en ese momento. Pero no me deja de llamar la atención que ese ejemplo demuestra nuestra naturaleza propia. No es tanto que haya sufrimiento, sino lo que nos interesa es que yo no sufra. No es tanto de que se haga el mal, sino que ese mal no me lo hagan a mí. Y ahí es donde se manifiesta el egoísmo reinante en nuestro corazón. Cuando se manifiesta una injusticia, muchas veces somos indiferentes, ni nos interesa. Allá su problema, allá se la buscó, esa persona se la buscó, y podemos poner un montón de excusas para tratar de tranquilizar nuestra conciencia y no involucrarnos. Pero cuando el mal lo recibimos nosotros, ahí sí importa. Importa mucho. E importa desmedidamente, porque muchas veces por el mal así que nos hacen, nosotros reclamamos venganzas así. Importa mucho. Ahí es donde se manifiesta el egoísmo. Se manifiesta el egoísmo cuando tu hermano te pide ayuda y tú dices, no tengo por qué ayudarte. Si tú me haces esto, tú haces esto, tú haces esto. No tengo por qué ayudarte. Se manifiesta el egoísmo cuando tratamos de jalar agua para nuestro propio molino, sin importarnos si el otro está viéndose afectado. Estaba también escuchando una problemática que se está dando en algunas partes del mundo, donde tú sabes que hay ríos que corren a lo largo de varias naciones. Por ejemplo, en Perú tenemos el Amazonas. Nace en Perú, ¿por dónde más pasa? Brasil. ¿Ah? Sí, pero no, justamente es que estaba pensando en los Andes, por eso decía yo, pero ¿en qué momento toca Ecuador? No lo toca. Ya, pero pónganos a pensar en el río Amazonas. Imagínense que de repente Perú
pone una represa para generar electricidad para sí mismo, afectando el resto del caudal, y ya ese majestuoso río Amazonas se vuelve un riachuelo de ahí en adelante. Y se está presentando este tipo de problemas, y la nación que lo hace dice, pues es que yo necesito electricidad, pero y la otra nación se queda sin agua, se queda sin recurso hídrico. Eso es beneficiarme yo, pero afectándote a ti. Eso se llama egoísmo. Hay que buscar una solución donde yo pueda solventar mi necesidad, pero sin que a ti te cueste. Tenemos que aprender a despojarnos del egoísmo. Pero el egoísmo forma parte de nuestro corazón, de todos nosotros, de todos nosotros. ¿Sabe qué es lo peor del egoísmo? Que muchas veces tú ni siquiera vas a estar consciente de cuán egoísta eres. Pero créeme, y no te miento, tú eres mucho más egoísta de lo que tú piensas que eres. Si te pudiéramos poner como decía en algún video, un chip en la cabeza donde se registrara todos sus pensamientos, todos tus actos, y eso lo pudiéramos comparar con lo que Dios pide de nosotros, estoy seguro que todos nosotros saldríamos llenos de egoísmos. Solamente hay uno que no entra en esta categoría: nuestro Señor Jesucristo. Si el versículo 8 nos dice, ¿qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente hay uno que hizo las tres cosas: nuestro Señor Jesús. Él nunca actuó en injusticia. Es más, Él siempre no solamente hizo lo que era lo correcto en cada momento, sino que sobre Él fueron puestas tu injusticia y mi injusticia. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, a pesar de que muere como si fuera un pecador, Él no muere por sus pecados, Él muere por tus pecados. Él muere para poder cargar con tu maldad, para recibir Él en su propia carne la ira y el castigo que tú merecías. Lo que estamos viendo en este texto, ¿a Dios le agrada la maldad del hombre? No, la tiene que castigar. Pero la castigó, en el caso de su iglesia, la castigó sobre Jesús. Y tú hoy puedes creer y puedes confiar en esa salvación que el Señor te da, en esa salvación en Él, porque Él también ama misericordia. Recuerda qué significaba Gesed: hacerle el bien a quien no lo merecía. Nosotros no lo merecíamos. Nosotros, como dice Pablo, estamos muertos en delitos y pecados, haciendo cada uno de nosotros lo que bien nos parecía. Pero el Señor tuvo de nosotros misericordia. Y no hay nadie en este mundo que se haya humillado más que nuestro Señor Jesucristo. Él dijo literalmente: yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. No hay otro que haya sido más justo, más misericordioso y más humilde que nuestro Señor Jesucristo, para que hoy nosotros tengamos esperanza y perdón de pecados. Tú no te vas a poder desligar de tu egoísmo por ti mismo. Tú no vas a poder librarte de ese corazón que solamente quiere su propio bienestar, quiere lo que conviene para ti. El único que va a poder cambiar ese corazón es Cristo Jesús. Por eso es que necesitas creer en Jesús, venir a Él en arrepentimiento y fe, porque el Señor ha prometido un nuevo corazón. El Señor ha prometido misericordia
para todos aquellos que confiesen su nombre. El Señor ha prometido salvación eterna, definitiva y absoluta para todos aquellos que confiesen su nombre. Y para ti, iglesia, quiero preguntarte algo. Cuando tú presentas delante de Dios tus ofrendas, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué te acercas a traer lo que traigas? ¿Qué es lo que mueve tu corazón? ¿Que los demás vean que estoy llevando ofrenda? Eso no es correcto. Eso es hacer el bien con mala motivación, lo mismo que tenemos acá en el pueblo. Llevar becerros, llevar aceite, pero con mala motivación. No es que le doy porque el Señor, pues así me aseguro de que Él me dé. También es mala motivación. Porque nosotros no hacemos intercambios con el Señor. Ponte a pensar, ¿es de verdad tu ofrenda, tus cánticos, el hecho que tú te congregues acá, cuando estás en tu casa y te doblas tus rodillas y oras al Señor, eso es un acto de verdadera adoración a Dios? ¿O simplemente estás haciendo algo externo, algo que tienes que hacer porque tienes que hacer? No, amado hermano, no debe ser así. El único camino que nosotros tenemos para agradarle a Dios no es entregándole nuestros bienes, ni siquiera a tu hijo, como estamos diciendo. Lo que Dios pide de nosotros es el corazón. Que nuestro corazón sea correcto delante de Dios, hoy y siempre. Nuestro corazón va a tender a torcerse, a salirse del camino, a buscar la religiosidad. Pero tú vas a tener que recordarte todos los días que el Señor lo que quiere de ti es justicia, misericordia y humildad. ¿Qué pide el Señor de ti? Justicia, misericordia y humildad. Que el Señor nos dé la gracia para que nosotros podamos ser este pueblo que de verdad vive para el Señor.